Y es que realmente, como he dicho, aún el aspecto más racional del hombre tiene preconceptos que no prueba en sí mismo. Tú asumes, por ejemplo, que eres inteligente. Y yo lo asumo también. Yo asumo en este podcast que puedo dar un contenido interesante. Y sobre ese supuesto, trabajo, busco información, intento llevar una vida, ¿no? Pero yo no me estoy cuestionando constantemente si tengo algo en mi cerebro, ¿no? Si puedo elaborar ciertos juicios o ciertas ideas de forma atractiva. No lo estoy cuestionando todo el tiempo. Es un poco más el instinto y la pasión por lo que hago, lo que me motiva a hacerlo. Y ya a partir de ahí hay como un juego, ¿no? Entre la racionalidad y la emocionalidad y el espíritu para poder seguir dando pasos. Algunos pasos de fe, algunos pasos con más certeza. No sé cómo pienses de todo esto. Creo que en la actualidad es mucho más sencillo que estas ideas que he planteado permeen, pero créanme que hubo una época anterior quizás a la nuestra donde era casi imposible pensar fuera de este molde. Muchos escritores, ensayistas, grandes pensadores creían de todo corazón, por así decirlo, que la racionalidad era la forma en que el ser humano iba a llegar a su máximo, en que iba a evolucionar como especie. Y sorpresa, sorpresa, dos grandes guerras mundiales, bombas atómicas y realmente evidencias una tras otra de que el perfeccionamiento técnico, científico, tecnológico, realmente no nos, no nos dan la garantía de que progresemos como humanidad. De hecho, el solo pensar en la dimensión racional del ser humano muchas veces nos llevan a dejar de ser ser humano. Hablando muy en particular de una forma de espiritualidad occidental y también oriental, que es el cristianismo, también dentro de muchas corrientes también se coló la idea modernista. En el siglo XX vimos muchos teólogos, muchos pensadores cristianos o de origen cristiano que se plantearon la tarea de quitar la parte mitológica, desmitologizar el cristianismo, quitarle el componente sobrenatural para dejar algo que sea entendible por una generación modernista que estaba acostumbrado solamente a hechos comprobados científicamente por el método científico. Un intento curioso porque viene de la intención de que el cristianismo no se quede atrás en esta carrera de alcanzar a la humanidad, de que la humanidad tuviese una ética, una moral, una ética de trabajo, etc. Pero quitándole esa parte del cristianismo, pues destruyes el cristianismo. El cristianismo es ambas cosas. Quizás a algunos no les guste, quizás quieran platicar un poco más de budismo, de cosas de corte oriental, entre paréntesis. Realmente el cristianismo tiene su origen en Oriente también. Pero también hay una dimensión sumamente rica en la espiritualidad cristiana, en sus muchos sabores y colores. Por ejemplo, si tú despojas el espíritu de un cristiano, pues la compasión que debe tener para con su prójimo va a dejar de tomarse en cuenta en favor, por ejemplo, de seguir solamente dogmas dirigidos a una ética de trabajo, por ejemplo. Vemos eso en muchos liberales que deciden tomar solamente pasajes que tengan que ver con lo material, con la abundancia y la riqueza, e ignorar pasajes que tienen que ver con el reconocimiento de una pobreza espiritual propia o de la pobreza natural del otro como reflejo de su pobreza espiritual. O inclusive como a veces que lo único que tienen es dinero y no un espíritu rico que conozca a Dios. Ese es un cristianismo despojado de la vena espiritual. Y lo vemos mucho en nuestra época, tristemente. Vemos a muchas personas que pueden aparentar o querer mostrarse como cristianos sin correr el riesgo de que su espíritu sea cautivado y movido a través del espíritu, de las leyes espirituales, ¿no?
Cristo viene a tomar ambas dimensiones y a decir, el hombre es indivisible. Yo morí por hombres y lo que me importa de ellos es absolutamente todo. Su dimensión, si lo queremos ver así, espiritual y la dimensión material, sí podría caber una distinción de lo uno y lo otro, porque en la práctica hemos visto que es imposible realmente aislar ambos componentes en nuestra toma de decisiones o en nuestra vida. O sea, somos espíritu y somos cuerpo y somos materia, ambas cosas al mismo tiempo. Quizás una forma que solamente podemos decir como somos hombres o somos seres humanos. Es la dimensión que intenta recobrar, por ejemplo, el cristianismo ante visiones del mundo gnósticas, paganas, que solamente veían al ser humano como o carne o espíritu. Y el cristianismo dice, no, yo me planto ante estas posturas y digo, somos un todo integral.